Bueno, pues ahora vamos a revisar el tema del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Este tema es verdaderamente importante para la enseñanza elemental que debemos de tener en el camino de Cristo. El objetivo es conocer el único Dios verdadero en sus tres personas. Es elemental, es básico que nosotros conozcamos las implicaciones de el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y bueno, para iniciar, comentar que el Espíritu de Dios está sobre mí. Era la profecía de Isaías 61:1. El Espíritu de Dios, el Señor está sobre mí. Sí, el Señor me ha ungido, me ha enviado a proclamar buenas noticias a los afligidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a anunciar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que están tristes, a alegrar a los afligidos de Sión, a poner una diadema en lugar de ceniza, perfume de gozo en lugar de tristeza, un manto de alegría en lugar de un espíritu angustiado, y se les llamará robles de justicia plantados por el Señor para gloria suya. Pues esta es una profecía que se cumplió en nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan ustedes de ese pasaje cuando él entra a una sinagoga y abre el rollo de Isaías y se encuentra este pasaje y después de leerlo dice, pues hoy esta profecía se cumple delante de ustedes? Ahora, quiero que lo vean detenidamente y vean cómo dice ahí, el Espíritu de Dios, el Espíritu del Señor está sobre mí, ¿verdad? Cuando se cumple esta profecía en la persona del Señor Jesucristo, estando él en la sinagoga abriendo el libro de Isaías, bueno, pues ahí podemos ver que quien leía era Jesús, ¿no? Jesús en la tierra. Y él está diciendo que el Espíritu de Dios, el Señor, está sobre él y lo ratifica diciendo que el Señor lo ha ungido. Acuérdense que la unción tiene que ver con el Espíritu Santo en él, por eso dice el Señor me ha ungido. Entonces, fíjense, por un lado podemos ver a Jesús, a nuestro Señor Jesús, leyendo el rollo cuando se cumplió la profecía en él, a través de una unción que el Señor había enviado sobre él, que era su propio espíritu en él, y a través de eso se iba a desarrollar en la persona de Jesucristo, con el Espíritu Santo en él, la voluntad del Padre, ¿verdad? Que está en su trono. ¿Lo pueden ver? Esta profecía anunciaba esa tres personas de Dios operando en un mismo sentir, en un mismo sentido, y ahí viene para qué iba a operar la voluntad del Padre que esté en el cielo a través de su Hijo que estaba en la tierra, el cual estaba ungido con el Espíritu Santo. Todo ello iba a conjugarse para que se diera una proclamación del Evangelio, de las buenas noticias a los afligidos, a una restauración, a vendar a los quebrantados de corazón, a anunciar la libertad a los cautivos y liberación de los prisioneros, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor, el día de la venganza, a traer consuelo a los que están en tristeza,
a traer alegría a los afligidos, a poner una diadema en lugar de ceniza, perfume de gozo en lugar de tristeza, un manto de alegría en lugar de un espíritu angustiado. Entonces, en este pasaje podemos ver cómo ya desde aquí se deja muy claro cómo Dios es uno y sin embargo ya en cuanto a su voluntad para con los hombres, se iba a valer de tres manifestaciones. Por un lado, repito, su voluntad en el cielo, cumpliéndose en la tierra por medio del Hijo, el cual tenía sobre él una unción que era el Espíritu Santo del mismo Dios. Sin embargo, no hay que perder de vista, como lo dice aquí Deuteronomio 6:4, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, o el Señor es uno. Esto quiere decir que el Señor es uno solo, Él tiene una voluntad, Él todo lo sabe, Él tiene todo el conocimiento y Él también tiene emociones, ¿verdad? Él es uno es. Y a Él lo podemos conocer a través de lo que se revela en las Escrituras en cuanto a su propia persona. Sin embargo, Él se revela, se manifiesta en tres personas que caminan siempre en esa unidad de voluntad, en esa unidad de conocimiento y en esa unidad de sentimiento. Esto es algo que pudiera parecer difícil de entender, pero si eres sensible verás que no. En Isaías 6:3 se oía un canto, ¿no? Un canto, dice uno de ellos, clamaba al otro y le decía, Santo, 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 es el Señor de los ejércitos. Santo una vez, Santo dos veces, Santo tres veces Santo es el Señor. El Señor uno es y es tres veces Santo y su voluntad para con nosotros nos deja ver claro que ese solo Dios que es uno se manifiesta en tres personas con un propósito particular. Y de hecho lo podemos ver en la forma en que hemos sido salvados, porque sabemos que la voluntad del Padre es que llegáramos al conocimiento del Señor Jesucristo. Sin embargo, no podríamos hacerlo si es que el Espíritu Santo, que es el mismo Dios, no viene a nosotros y nos convence de pecado. Y una vez que nosotros somos convencidos de pecado, entonces apelamos o clamamos a la sangre del Hijo derramada en la cruz y por eso, por medio de él, encontramos la reconciliación para con el Padre. Y entendemos entonces que el mismo Señor Jesucristo es nuestra paz para con Dios, porque eso es lo que el Espíritu Santo nos convence de que sin el Señor Jesucristo no hay forma de llegar al Padre. Y esas tres personas operan en una unidad, insisto, de voluntad, de pensamiento, de conocimiento y de sentimiento. Es el mismo amor para con nosotros, el cual se manifiesta tanto en el Padre como
el Hijo como en el Espíritu Santo. Ahora, seguramente ya lo habíamos hablado en una clase anterior. Cuando nosotros hablamos de una persona, cuando nosotros hablamos de una personalidad, estamos hablando del hecho de una persona a la manera de que esta persona tiene, y ya lo vengo diciendo desde que empezamos el tema, de alguien que tiene voluntad, de alguien que tiene conocimiento y de alguien que tiene emociones, ¿sí? Nosotros solemos pensar en términos de una persona como alguien que necesariamente es un humano, ¿no? Pero no, nosotros estamos hablando de la personalidad, de una persona que se manifiesta en cuanto insisto, a su voluntad, en cuanto a sus emociones y en cuanto a su conocimiento. Y es que si estás de acuerdo conmigo, Dios es espíritu. Señor, Dios es espíritu y sin embargo, siendo espíritu, manifiesta estos tres atributos de la persona, que el Señor tiene voluntad por cuanto nos creó e incluso envió a Jesucristo a morir por nosotros, en cuanto a que el Dios, siendo espíritu, tiene conocimiento, en ese conocimiento sabe todo, incluso lo más profundo de nuestro ser, e incluso lo que va a pasar, Él ya lo sabe. Y también tiene emociones, tan es así que Él muestra amor para con nosotros. Encontramos pasajes en las Escrituras donde dice que, ¿se acuerdan ustedes de Noé y el diluvio que Él dice en las Escrituras que se arrepintió de haber creado al hombre por cuanto los designios del hombre siempre eran inclinados a hacer el mal? Entonces, eso es lo que define a una persona. Entonces, Dios, siendo una persona, tiene una manifestación en tres personas que siguen siendo la misma, cuanto las tres tienen la misma voluntad, el mismo conocimiento y el mismo sentimiento. Y los tres operan en una unidad perfecta. Y repito, lo podemos ver en cuanto a la obra de redención o de salvación por nosotros. ¿Cómo encontramos o dónde encontramos manifestaciones de la Trinidad o de la triunidad? Bueno, pues en el Nuevo Testamento encontramos esta triunidad en Mateo 3:16. Fíjense lo que dice ahí: después de ser bautizado, Jesús salió del agua. Jesús corporalmente sale del agua y entonces los cielos se abrieron y él vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y se posaba sobre él. Fíjense qué interesante, Jesús corporalmente saliendo del agua, los cielos abiertos y viendo al Espíritu de Dios como paloma, ¿sí? Que venía y se posaba sobre él, el Espíritu de Dios. Y luego desde los cielos se oyó entonces una voz que decía: este es mi Hijo amado en quien me complazco. Fíjense qué interesante, ¿no? El Padre en el cielo, en su trono, el Hijo en la tierra siendo bautizado, y entre los dos, descendiendo de los cielos, el Espíritu Santo como paloma, viniéndose a posar sobre Jesucristo, como esa unción que le daba ese poder de parte de Dios de ir y predicar y de hacer la obra de Dios, lo que veíamos al principio en la profecía de Isaías, y ahí está cómo se manifiesta la triunidad
en el Nuevo Testamento. Insisto, son tres, pero que finalmente es el mismo Dios por cuanto es la misma voluntad del mismo Dios, el mismo conocimiento, todo el conocimiento manifestado en ellos y ese sentimiento, ese amor por nosotros que le llevó a Dios a enviar a Jesucristo a morir por nosotros en la cruz. En Génesis 28:12, hay muchos pasajes en el Antiguo Testamento donde también vemos la triunidad. Y en Génesis 28:12 dice que se tuvo un sueño en el que veía una escalera Jacob apoyada en la tierra y cuyo extremo tocaba el cielo y veía que los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Fíjate nada más. En lo alto de la escalera veía al Señor que le decía, yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac, y a ti y a tu descendencia les daré la tierra donde ahora estás acostado. Fíjate ahí cómo en ese sueño ve una escalera apoyada en la tierra y cuyo extremo toca el cielo. Y veía que ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Se parece, ¿no? El pasaje de Mateo 3:16, que está a la izquierda. ¿Ya pudiste ver quién es la escalera? ¿Quién es la escalera? A ver, alguien que me diga. Alguien que se quiera ganar una estrellita. Jesús. Jesús es la escalera. Exactamente. Jesús es la escalera que es la escalera al cielo, la escalera al Padre. Él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí, ¿no? ¿Y dónde está el Padre? ¿Dónde está el Padre? Él está allá arriba en el cielo, en su trono. El Padre está en su trono, ¿sí? El Padre está en su trono. Jesucristo es el camino al Padre. Es esa escalera entre la tierra y el cielo, por medio del cual fluyen, suben y bajan los ángeles, todo el reino espiritual de Dios se mueve a través de esa escalera. El 14 dice, tu descendencia será como el polvo de la tierra y te esparcirás hacia el occidente y el oriente, hacia el norte y el sur. En ti y en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. Fíjate aquí el 15. Date cuenta de que yo estoy contigo, yo te protegeré por donde quiera que vayas y volveré a traerte a esta tierra. No te dejaré ni un momento hasta que haya hecho lo que he dicho. A ver, ¿qué ves en ese 28:15? Si el Padre está en la tierra, digo, en el cielo, en su trono, por medio de la escalera hay una conexión del hombre para con el Padre que está en el cielo. ¿Cómo se cumple este 15 cuando Dios le dice a Jacob que estará con él y que lo protegerá donde quiera que vaya? Se da, mis estimados hermanos. Fíjense, todavía le dice, y no te dejaré ni un momento. ¿Cómo da ese cumplimiento a esa promesa? Pues lo hace a través de su Espíritu Santo. El mismo Dios que está en el trono, en el cielo, el mismo Dios que es la escalera para poder conectar al hombre con el Padre, es el mismo Dios que a la manera de espíritu está contigo. Y ahora sí ya te estoy hablando a ti, que estás recibiendo esta enseñanza. Es ese mismo espíritu que está contigo, que te protege por donde quiera que vayas, que te vuelve a traer
a Él mismo, que no te deja ni un momento hasta que Él en ti haya hecho lo que ha dicho. ¡Wow! ¿Sí lo pudiste ver o no? El Padre en el trono, Dios la escalera, que es el Hijo, y Dios en espíritu, que ha prometido estar contigo hasta el fin. Y no son las palabras que el Señor Jesucristo nos dijo. En este mundo tendrás aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo y estaré contigo hasta el fin. ¿Y dónde está Jesús? Regresando a, a la obra de Cristo. Bueno, Jesús ya ascendió al cielo, pero Él prometió estar contigo hasta el fin. Y Él ya está contigo, Jesús está contigo y no te deja ni te desampara, sino que Él te guía. ¿Ya viste cómo es el mismo Dios manifestado en tres? El Padre nunca deja el trono, Jesús el mediador y el Espíritu Santo que está en tu corazón, que te alienta y te recuerda todas las cosas que el Señor Jesucristo habló y enseñó. Y luego cuando Jacob despertó de su sueño, dijo, realmente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Pero a ver, ya aquí él tiene la revelación de la Trinidad, porque pues él en el sueño vio al Padre en el cielo, en la escalera, y él ya entendió que la presencia, el Espíritu de Dios estaría con él, y por eso él dice, realmente el Señor está aquí. Y yo no lo sabía. Yo pensé que él estaba allá arriba y no, está aquí. No, pues es que está allá arriba y está aquí. Y sintió miedo y dijo, qué terrible es este lugar. No es otra cosa que la casa de Dios y la puerta del cielo. Qué bonito. Bueno, ya me pasé. Participación de la Trinidad o de la triunidad en la creación. Otra vez, saca tu lupa y ve este pasaje con mucho detenimiento. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Dios. ¿Dónde quedamos que está Dios? En su trono. Ahí en su estrado. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la faz del abismo, y otra vez, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Ya vimos, de hecho desde 1:1 ya podríamos ver, si eres observador, que ahí está eh, eh, también Cristo, y ahorita vamos a ver por qué. Nuevamente Dios en su trono, Dios en su estrado, luego la tierra desordenada y vacía, y su espíritu moviéndose sobre la superficie de las aguas. Por fin, ¿dónde está Dios? ¿En el trono o sobre la superficie de las aguas? Pues en los dos lados. Y dijo Dios, que haya luz, y hubo luz. Y dijo, ve ahí en el Génesis 1:3 dice, y dijo, habló, de su boca salió una palabra, que haya luz. Salió un verbo creativo, que haya, que sea hecho, ¿sí? Un verbo. ¿Quién es el verbo? Otra vez, ¿quién me va a decir quién es el verbo? Jesús. Jesús. Jesús es el verbo, Jesús es la palabra de Dios, es la palabra que da forma a todas las cosas.
Y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Ya vieron ahí la Trinidad, la triunidad. Dios en el cielo, creando desde el trono, hablando. Por eso les decía que desde el 1:1 ya podemos ver a Cristo, porque Dios en el principio creó nuevamente un verbo, creó. ¿Cómo es creada o creados el cielo y la tierra? Pues es creados a través de la palabra que sale de la boca de Dios, ¿sí? A través de esa palabra es que las cosas son hechas. A través de esa palabra es que lo que no existe es formado, ¿sí? Y bueno, pues ya más claro no puede ser. En el 1:2 se ve como el Espíritu de Dios se mueve sobre la superficie de las aguas. No lo traía en el guión, pero vamos a pasarlo, a traspolar a nuestra vida. El Espíritu de Dios se mueve sobre nosotros y nuestra condición era desordenada y vacía. Y luego Dios habla y crea en nosotros un corazón nuevo, un corazón de carne que tiene la capacidad de ser receptivo a la voluntad de Dios. Y esa transformación se da también por medio de la palabra y se da también por medio de la obra del Espíritu Santo que viene y me redarguye de pecado. Y luego ya cuando se está dando esa condición, Dios habla y dice que haya luz. Y es cuando mis ojos son iluminados y puedo ver lo que antes no veía. Puedo ver con esa luz el pecado que me asedia, el pecado que me esclaviza, y en esa luz yo puedo clamar a Dios y Él me da la libertad de esa vida pasada que era vana y que me oprimía. Y cuando yo tengo esa libertad gloriosa de los hijos de Dios, a Dios le agrada, porque eso es bueno. Y entonces, también por medio de su palabra, vean ahí al final, y separó Dios la luz de las tinieblas, por medio de su misma palabra, es que en mí empieza a haber una separación de esas obras infructuosas de las tinieblas con respecto a esas buenas obras que Dios preparó de antemano para que en ellas yo anduviera. Y en este contexto se me viene a la mente esa palabra de Jesucristo ahí en el desierto cuando era tentado por Satanás, ¿no? Acuérdense que él tenía hambre y Satanás lo tentó diciéndole que si que le diera la orden, ¿no? Que cambiara la condición de las piedras para que comiera, sabiendo Satanás que tenía mucha hambre el Señor Jesucristo, pero nuestro Señor Jesucristo le dijo, no, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Y es así que la palabra que es el mismo Señor Jesucristo, nosotros lo recibimos y en esa alimentación somos transformados por medio de la luz que esa palabra produce en nosotros. Y en ello, el Padre que está en el cielo se complace y el Espíritu Santo se mueve en nuestros corazones con mayor libertad para traer toda cosa oculta a la luz, para que podamos ir nosotros siendo transformados conforme a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí, bueno, pues prácticamente me adelanté al punto
cómo participa la Trinidad en la salvación del hombre, ¿no? Apocalipsis 7:10, ya nada más para corroborar lo que les venía diciendo, que Apocalipsis 7:10, ahí se encuentra este pasaje donde dice, y a grandes voces gritaban, la salvación proviene de nuestro Dios que está sentado en el trono y del Cordero. No hay que perder de vista esto, mis hermanos, que nuestro Dios está sentado en el trono. Él es el rey que reina y está en su trono. Bueno, y la salvación proviene por parte de ese Dios altísimo que me amó tanto que envió a su Hijo unigénito a morir por mí para que creyendo yo en Él no muera, sino tenga vida eterna. Y para ello echamos mano del Cordero, ¿verdad? Del Cordero inmolado, del Cordero que quita el pecado del mundo. Y esta es una de las mayores revelaciones que el hombre puede recibir, que ese Dios altísimo, que ese Dios soberano, ese Rey de reyes y Señor de señores, por amor a ti y por amor a mí, se hizo carne y vino a esta tierra y se humilló y tomó mi lugar en la cruz para que yo no muriera. Pero ojo, el Padre siempre está sentado en el trono, pero Él también se manifestó en el Cordero. Y no hay forma de que nosotros podamos entender al Rey y al Cordero si no es por medio del Espíritu Santo, que el mismo Dios que viene y nos da un toque al corazón para poder tener un toque de esa luz con la cual nosotros podemos ver lo espiritual, que a los ojos de la carne está velado. Y bueno, por eso Jesús le decía a sus discípulos en Juan 16:7, pero les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes, pero si me voy, yo se los enviaré. Fíjense, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. Fíjate qué interesante. Qué interesante. Jesús se iba al Padre y Él mismo prometía enviar al Consolador, que es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo vendría a convencernos de pecado, de justicia y de juicio, pero particularmente de pecado para los que no creen en quién, en Jesús. De tal forma que pues nosotros somos privilegiados porque el Espíritu Santo tocó nuestros corazones en algún momento de nuestras vidas y pudimos creer en Jesucristo y en su obra en la cruz, que era el motivo también por el cual Jesús enviaba al Consolador al mundo, ¿verdad? Para que entonces se pudiera configurar nuestra gloriosa salvación por medio, o más bien que era el cumplimiento de la voluntad del Padre para con nosotros. Es decir, en tu salvación, en mi salvación, en el haber creído en Jesucristo, en el haber sido convencidos de nuestra condición de pecado, entonces el sacrificio de Jesús toma una validez que le es grata a Dios por cuanto se cumple el anhelo de su corazón de que seamos salvos por cuanto Él nos ama. Y no quería que ni tú ni yo nos perdiéramos, y es por eso que podemos ver cómo la Trinidad de la salvación tuya y mía ha operado de forma efectiva. Fíjense,
En Lucas 11:2 encontramos que Jesús les dijo a sus discípulos, cuando ustedes oren, digan, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Aquí estamos hablando de cómo participa la Trinidad en la oración, ¿sí? Aquí nos dirigimos en la oración, de acuerdo a lo que Jesús enseñó, pues al Padre que está ¿dónde? En su trono, en el cielo. Y luego en Efesios 6:18 dice, oren en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y manténganse atentos siempre orando por todos los santos. Oren en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿En cuál Espíritu? Pues en el Espíritu que ya está en ti. El Espíritu está en ti. Cuando tú aceptaste a Jesucristo como Señor y Salvador y te arrepentiste de tus pecados, el sello de tu adopción es el Espíritu Santo en ti, de tal forma que el Espíritu ya está en ti. Si acaso debemos de desarrollar la sensibilidad al Espíritu que mora y se mueve en nosotros, porque el Espíritu Santo que está en nosotros, dice Romanos 8:26, que nos ayuda en nuestra debilidad, pues no sabemos qué nos conviene pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Fíjense nada más, al Padre se le ora, a Él nos dirigimos, al Padre que está en su trono, con ayuda del Espíritu Santo en nosotros, ¿sí? Mismo Jesús en Juan 16:13 prometió que cuando el Espíritu venga, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oiga y les hará saber las cosas que habrán de venir. Insisto, la oración se apoya en el Espíritu, ahí está ya clarito, Efesios 6:18, Romanos 8:26, Juan 16:13, en el Espíritu que ya está en ti, dirigiéndonos hacia el Padre. ¿Sí? El Espíritu Santo nos ayuda en esas oraciones, incluso en nuestra debilidad, porque Él nos va a guiar a orar como conviene. El Espíritu Santo nos guiará a toda la verdad. Cuando estemos orando, cuando estemos escuchando la palabra, pero aquí de forma particular, cuando estemos orando, ¿no? Él nos va a recordar todo. Y en Juan 14:13 dice, todo lo que pidan al Padre, en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo piden en mi nombre, yo lo haré. Y aquí está la participación de la Trinidad en la oración. Nos dirigimos al Padre, apoyados en el Espíritu, pidiendo todo en el nombre del Hijo, en el nombre de Jesús. Por cierto, ¿dónde está Jesús? A ver quién quiere sacarse otra estrellita. ¿Dónde está Jesús? ¿Quién dijo yo? ¿Dónde? ¿Nadie? Bueno, Jesús está a la diestra del Padre. Jesús está ahí a la diestra del Padre, ¿sí? ¿Y qué hace Jesús ahí? Intercede por nosotros de día y de noche. Amén. Jesús está ahí a un lado, a la diestra del Padre, pidiendo, intercediendo por ti y por mí de día y de noche. ¿Sí? Pero pues ya vieron cómo es el mismo Dios, es el mismo Padre que se manifiesta en el Hijo y se manifiesta en el Espíritu Santo en ti. Y hay algo que nunca va a pasar entre ellos, que se contradigan. Siempre va a haber en ellos una unidad perfecta de pensamiento, de voluntad y de emoción o de sentimiento. El mismo amor por ti y por mí
se manifiesta en el Padre, en Jesucristo y en el Espíritu Santo. Bueno, pues también encontramos un pasaje como este en 2 Corintios 13:14, una despedida, fíjate, la despedida que hacía Pablo a los de la iglesia en Corinto, y decía que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Fíjense qué interesante. Que la gracia del Señor Jesucristo, la gracia del Señor Jesucristo, el regalo, el don, esa salvación inmerecida de parte de nuestro Señor Jesucristo, la puedas recibir con todo tu ser, que entiendas que sin merecerlo, Él te perdona, Él te oferta, te ofrece tu salvación sin merecerlo, porque merecíamos la muerte, merecíamos haber sido los que deberían de haber estado allí en el madero. Dicen las Escrituras que maldito el que es colgado en un madero, y Él se hizo maldito, Él se hizo pecado por pura gracia para contigo y para conmigo. Y todo eso en el cumplimiento del más puro amor de Dios. Un amor inmerecido, un amor eterno, un amor inagotable, un amor sublime por medio de que Él, amándonos, envió a Jesucristo, o Él activó ese plan de rescate de nuestra vida vacía y sin propósito y sin promesas. Y en todo ello, no solamente nos muestra su amor, no solamente nos salva por pura gracia, sino que también se da una comunión con Él por medio de su Espíritu Santo. Una comunión que puede ser tan íntima como tú lo anheles y lo clames. Una comunión que debería de desarrollarse día tras día, hora tras hora, en cualquier lugar, en cualquier momento, para que a través de esa comunión podamos conocer la voluntad del Padre para con nosotros, para el día de hoy y para los días por venir. Y todo esto habla del mismo Dios, todo esto habla de la mente de Dios, todo esto habla del corazón de Dios, que uno es. Todo esto habla de los propósitos de Dios, de su voluntad para con cada uno de nosotros. Y fíjate que nosotros como cristianos, seguramente lo has escuchado más de una vez, que nosotros presumimos que lo de nosotros no es una religión, ¿verdad? Que lo de nosotros es una verdadera comunión con Dios. Pues sí y no. Si es una comunión, si es que tú la buscas, si es que tú la anhelas, si es que tú la desarrollas, si es que tú la promueves, no se da por sí sola. Es necesario que tú quieras, es necesario que tú clames, que tu corazón sea limpiado de toda contaminación y que estés muy abierto a la voz del Padre que te ama, a la gracia de nuestro Señor Jesucristo y de forma particular en el día a día a esa comunión que debemos de desarrollar con el Espíritu Santo, que muchas veces se dificulta porque los afanes de esta vida, porque las distracciones de esta vida a veces nos hacen voltear y no estar atentos a lo que el Espíritu Santo nos está guiando.
Porque ¿qué es una comunión? Una comunión es ese acompañamiento íntimo que debe de desarrollarse día tras día a través de los elementos que estamos aprendiendo, a través de un corazón sincero, a través de un corazón humilde, a través de un corazón limpio, a través de un orden, a través de anhelar que mi corazón venga a ser un altar donde el Espíritu Santo pueda moverse con completa libertad para que en esa libertad Él pueda ir obrando y guiándome en ese trayecto, en ese caminar diario para poder tomar decisiones, para poder pensar adecuadamente conforme a lo que Dios quiere para mi vida. Y es así como vemos nosotros que se configura la mente de Dios por medio del Padre, por medio del Hijo y por medio del Espíritu Santo. Y esta despedida, pues también yo se la doy a ustedes, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con cada uno de ustedes día tras día hasta la eternidad.